Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Valeria Chorny, soy la directora de Capacitación Federal y Difusión Virtual del INAP y les doy la bienvenida y les agradezco por acompañarnos en el día de hoy en este nuevo webinar. Este webinar es parte del Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública, que es un plan que se desarrolla en el INAP a partir del trabajo de la Secretaría de Gestión y Empleo Público y el COFEFUP, Consejo Federal de la Función Pública. Tiene por objetivo brindar herramientas y capacitar a los trabajadores y las trabajadoras de los niveles públicos, provinciales y municipales. Y además de cursos en distintas modalidades, también traemos en esta oportunidad un ciclo de webinares que desarrollamos también en convenio y en articulación con universidades nacionales de todo el país. En este caso vamos a presentar hoy un webinar que viene de la mano de la Universidad Nacional de Misiones, una universidad que nos viene acompañando ya desde el año pasado en el Plan Federal y que creemos que, así como todas las otras universidades de las distintas regiones del país, aportan al desarrollo de este plan una experiencia muy valiosa donde podemos incorporar la mirada de las distintas regiones, de los distintos equipos de trabajo de las universidades de todo el país. Para no ocupar demasiado tiempo y para poder dar lugar a la charla que nos convoca, voy a presentar a la expositora, agradeciéndole particularmente por acompañarnos hoy en este día, a ella y también a todo el equipo de la Universidad Nacional de Misiones, con quienes venimos articulando de manera muy fructífera para el desarrollo de las distintas actividades. Luisa Alicia Vera es la expositora que nos acompañará hoy. Ella es magíster en Gerencia y Administración de Programas Sociales, es especialista en docencia universitaria, es docente de la carrera de Trabajo Social, es integrante del proyecto de investigación Trayectorias y Vidas Cotidianas de Familias Diversas o LGBTI en la provincia de Misiones. También es integrante del proyecto de extensión Centro de Estudios y Promoción de la Equidad de Género Flora Tristán, todo en la Universidad Nacional de Misiones. Ella nos va a presentar en el día de hoy un webinar denominado Abordaje con perspectiva de género en instituciones de misiones. Y el objetivo de esta charla es reflexionar sobre las herramientas conceptuales para el abordaje del enfoque de género desde una perspectiva de la equidad, así como también nos va a ayudar a pensar la agenda pública desde una concepción de derechos humanos, enfatizando los derechos de las mujeres y de las otras identidades. Como señalaba recientemente, son temas transversales y que, si bien ella los va a presentar desde la mirada de las instituciones de misiones, nos parece que puede ser valioso tanto para quienes se desempeñan en otras provincias como quienes trabajan en el nivel nacional. Así que nuevamente le agradecemos por estar con nosotros en el día de hoy. Le dejamos la palabra para que ella haga su presentación. Les agradecemos también a quienes nos acompañan a través del chat y las y los invitamos a que nos dejen cualquier inquietud, comentario ahí a través del chat. Sin más ocupar este espacio, le doy la palabra a nuestra invitada y nos vemos entonces la próxima. Muchas gracias. Bueno, hoy nos encuentra en esta oportunidad para compartir una temática que es más que importante para seguir trabajando, analizándola en el marco de las instituciones. Esta propuesta particularmente se sitúa en la provincia de Misiones, que refiere a cómo vamos incorporando progresivamente la perspectiva de género en las prácticas cotidianas de nuestras instituciones. Ello implica un desafío y un compromiso permanente de todos los agentes del Estado, en el cual estamos obligados a hacer cumplir las medidas de protección en tema de derechos en planos de condiciones iguales para todos, para todas, para todos, en el marco de los derechos humanos. En este sentido, hoy traigo para compartir con ustedes algunas herramientas conceptuales y prácticas que nos posibilitará analizar, reflexionar, profundizar la perspectiva de género, que es inherente a las relaciones humanas y que es parte de nuestras relaciones sociales, de nuestros comportamientos sociales, por esto de ser sujetos sociales, productos de, digamos, una construcción social, histórica, política, económica. En este marco, vamos a compartir la propuesta que hoy traemos para trabajar con ustedes, que tiene que ver con
digamos, como decía antes, en el marco del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública, digamos, hablando de los agentes del Estado, y este convenio con la Universidad Nacional de Misiones, en el cual nos posibilita encontrarnos en este espacio de reflexión y análisis en esta temática. En este sentido, vamos a empezar a conversar y a compartir, digamos, algunos ejes teóricos, tópicos, que nos permiten ampliar nuestras miradas, fundamentalmente esas miradas que van a traducirse en nuestras prácticas cotidianas. En este caso, el abordaje con perspectiva de género en las instituciones de misiones, en el marco de esta propuesta de la Universidad Nacional de Misiones, ¿qué va a implicar? Por una parte, digamos, como decía antes, la incorporación de herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas que permitan visibilizar las desigualdades de género para que luego de esta visibilización de desigualdades podamos en forma colectiva y, como decía antes, en forma progresiva y desde un compromiso permanente, empezar a generar esta transformación de estas desigualdades. ¿Para qué? Para poder diseñar, implementar, realizar, evaluar acciones que promuevan las condiciones iguales en las relaciones de género, en el marco de nuestras instituciones públicas. Ahora bien, cuando hablamos de relaciones de género, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de relaciones de poder y de control, que necesariamente, digamos, hablamos de una relación de dominio, de superioridad de unos sobre otros, particularmente en las relaciones de género, tienen que ver de esta superioridad, digamos, de varones por sobre mujeres, de relaciones jerárquicas, de relaciones subordinadas, nuevamente, de las mujeres subordinadas en relación a los varones, y estas relaciones también se manifiestan de maneras asimétricas, en el cual las mujeres son históricamente subvaloradas, digamos, en relación a los varones. Ahora bien, Eleonor Faure va a decir que el género es una categoría construida, no natural, atraviesa lo individual como lo social. Influye de manera crítica en la división sexual del trabajo, en la distribución de los recursos, en la definición de jerarquía entre varones, entre hombres y mujeres en cada sociedad. Esta organización social va a afectar directamente las relaciones, digamos, sociales de género en el pleno ejercicio de los derechos humanos de mujeres y varones. Este por ahí es el eje central en el cual nos vamos a basar hoy, a profundizar este tema, y cómo esta configuración, que es histórica, por supuesto, que es social, que es cultural, en la cual se definen roles, funciones, un marco normativo de comportamiento social esperado, asignado para varones y mujeres, que manifiestan desigualdades por cuestiones de género, discriminación y desigualdades de tanto posibilidades y oportunidades para el crecimiento, el desarrollo, por una parte pleno de las personas y por otra parte en el ámbito de las instituciones las posibilidades de crecimiento y desarrollo, posibilidades de jerarquizarse, posibilidades de desarrollarse, de lograr un mejor posicionamiento en el marco de las instituciones, también se manifiesta por estas cuestiones vinculadas a las desigualdades de género. Por eso nos parecía más que interesante profundizar esta temática en la cual se viene trabajando en el marco de muchas capacitaciones. Actualmente conocemos, por ejemplo, el marco de la ley Micaela, en el cual esta ley prevé la capacitación a los agentes del Estado de los tres poderes en forma obligatoria, lo cual de alguna manera nos da indicio de que la herramienta de la capacitación actualmente se convierte en una oportunidad para empezar a generar estas rupturas, en tanto, por una parte, ideas, representaciones y fundamentalmente las prácticas, en tanto las relaciones de género en el marco de nuestras instituciones, intentando lograr mayores condiciones de igualdad
y de respeto y libertad entre los géneros, entre varones y mujeres. Ahora bien, como decía antes, digamos, este marco normativo social organizado históricamente es resultado de un sistema social, político, cultural, económico, en el cual nosotros, los seres humanos, los sujetos sociales, miembros de una sociedad, hemos aprendido a comportarnos como integrantes de esta sociedad, como sujetos sociales, y hemos aprendido a través de un proceso de socialización a comportarnos desde este lugar, como decía antes, de relaciones asimétricas, de relaciones desiguales entre varones y mujeres, en lo cual prioritariamente, digamos, fue marcado por la supremacía de varones y su capacidad de ejercicio del poder, digamos, a favor de varones y en detrimento de las mujeres. Este es el sistema patriarcal en la cual se basa nuestro modelo societal y va, como decía, definiendo estos comportamientos que son esperados, que son asignados para varones y mujeres, pero que fundamentalmente están basados en la desigualdad y en la supremacía de varones por sobre las mujeres. Y otro elemento que trabaja Dora Barrancos, que es más que interesante, que refiere a este modelo social, político, económico, cultural, patriarcal, que es la patrimonialidad de los cuerpos de las mujeres, en la cual los varones, digamos, sienten esta patrimonialidad de los cuerpos de las mujeres, o sea, lo sienten como su propiedad a los cuerpos de las mujeres. Este es uno de los principios que va a trabajar Dora Barranco en el marco de este modelo patriarcal y que por supuesto está basado en esta diferencia y en la relación jerárquica de varones por sobre mujeres. ¿Cómo se reproduce este modelo? A través de las manifestaciones históricas. Estas se fueron, si bien fueron variando con el tiempo, se fueron modificando, son las instituciones las encargadas, en este caso, de reproducirlas muchas veces sin cuestionamientos, sin análisis, sin reflexiones. Y es a través de qué? Del lenguaje, de la familia, la educación androcéntrica, sea centrado en la supremacía de los varones, en el poder de los varones, digamos, por sobre las mujeres, en la maternidad forzada, en la heterosexualidad obligatoria, el trabajo sexuado, la violencia de género, etc. Son distintas manifestaciones en las cuales hemos vivenciado este comportamiento social, esta organización social, en la cual va definiendo los roles, las funciones, el marco normativo esperado, asignado a varones y mujeres, diferenciado por, digamos, la diferencia de sexos, varones, en este caso también asignado a los espacios. Históricamente los espacios de participación fueron asignados por un lado a varones al espacio público productivo, que es el espacio revalorizado, visibilizado como espacio de poder, como espacio político, como espacio de toma de decisiones, mientras que el espacio asignado a mujeres fue el espacio privado, doméstico, reproductivo, invisibilizado, desvalorizado, en lo cual nos indica otro elemento de la desigualdad en la cual estamos trabajando, basada por cuestiones de género. Esto también marca un eje histórico en el cual, digamos, por supuesto, los varones han aprendido a desarrollarse y a crecer en esos espacios productivos públicos, mientras que las mujeres también, digamos, se han desarrollado en ese espacio privado invisibilizado, desvalorizado. Pero es interesante también darnos cuenta de todo lo que ha avanzado la conquista de los derechos de las mujeres, en tanto derechos civiles y políticos, por lo cual han migrado de estos espacios privados e invisibilizados al espacio público.
Y esos son los elementos que también debiéramos considerar para el análisis de nuestras relaciones de género en el ámbito de las instituciones, que van transformando estos condicionamientos históricos, sociales, políticos, económicos, muy marcados en tanto a las relaciones de género, que posicionan a varones en un lugar y a las mujeres en un lugar subordinado, en el cual hoy conocemos que hemos avanzado y hemos logrado la conquista de derechos eh, para las mujeres, en tanto condiciones dignas, condiciones iguales, como decía al inicio, en el marco de los derechos humanos. Ahora bien, Dora Barrancos también va a decir de que los varones también son de alguna manera, eh, sufren el padecimiento o el sometimiento patriarcal, porque también han aprendido a, digamos, ser aceptados socialmente a partir del cumplimiento de sus roles y funciones en el marco de esta sociedad patriarcal. De no hacerlo así, eh, digamos, también son víctimas de situaciones de violencia, de discriminación, de exclusión. Y por lo cual resulta interesante profundizar esta temática en el cual no es un tema de mujeres, sino que es una cuestión o un tema social, en el cual están implicados varones, mujeres y otras identidades sexogenéricas, la sociedad en general. Por ello, es más que importante que podamos seguir profundizando esta temática y analizándolo para ir generando estas rupturas y poder propiciar nuevas condiciones de transformación social en tanto relaciones de género en un plano de igualdad, en un plano de respeto y en un plano de libertad. Ahora bien, si pensamos qué es la transversalización de la perspectiva de género en nuestras instituciones u organizaciones en las cuales nos desempeñamos como agentes del Estado, es importante decir, digamos, que este proceso de transversalización implica de alguna manera visibilizar y analizar estas desigualdades de género que mencionaba antes, que, digamos, al ser incorporados en forma histórica y a través de los procesos de socialización, muchas veces estos comportamientos aparecen invisibilizados, son naturalizados. Entonces, poder visualizarlos, poder analizarlos, significa generar rupturas en ideas, representaciones, acerca de cuáles son nuestras relaciones de género y, digamos, visibilizar estas desigualdades en el cual van construyendo situaciones de exclusión, situaciones de discriminación, en el cual las mujeres históricamente han padecido este tipo de desigualdades. Por ello, es más que importante incorporar la temática de género en todas las acciones, proyectos, programas que podamos implementar en nuestras instituciones a partir de el primer momento, digamos, en el cual identificamos cuál es la situación problema, cuál es el diseño, la planificación que vamos a llevar adelante, en tanto incorporando la perspectiva de género, así también en la ejecución y en el seguimiento y evaluación de esas acciones que van a promover condiciones iguales para los géneros, para los varones, mujeres y otras identidades sexogenéricas. ¿Esto qué va a implicar? De alguna manera poner en juego la redistribución de recursos materiales y simbólicos que existen hacia el interior de las instituciones y que muchas veces están organizados de manera, digamos, reproduciendo este modelo societal al que estaba haciendo referencia, de un modelo patriarcal, en el cual la supremacía del poder está anclado, digamos, en varones, mientras que la distribución de tareas subordinadas o de menor valor destinada a mujeres. Por ello es más que importante, en el marco de cómo vamos incorporando progresivamente la perspectiva de género en nuestras instituciones, refieren a cómo vamos ideando
estas nuevas acciones desde otro posicionamiento, desde otro lugar, incorporando los intereses y necesidades de todas las personas sin distinción, sin, digamos, discriminación, sin diferencias por cuestiones de género. Muy bien. En esto de ir incorporando, como decía, la perspectiva de género en las organizaciones, implica necesariamente una propuesta de estratégica situacional. ¿Eso qué implica? Que cada institución va a tener su particularidad, su idiosincrasia, en tanto su cultura, su dinámica, sus modos de organizarse, digamos, su organigrama, cómo va a estar distribuido el poder, cómo se definen los roles y funciones hacia el interior. Por ello, digamos, es más que importante cualquier propuesta que se pueda desarrollar, hay que considerar los elementos particulares de cada institución. Pero aquí, a modo general, es importante decir de que la perspectiva de género debe incorporarse como tema de agenda pública. Es decir, es una temática que necesariamente va a tener la implicancia de todos los sujetos que intervienen en la situación y se va a convertir, digamos, en un tema público a abordar. No es un tema de mujeres, sino por el contrario, es una responsabilidad del Estado de incorporar políticas públicas que estén diseñadas, estén ejecutadas y estén evaluadas desde la perspectiva de género. Revisar los abordajes y las prácticas en términos de, digamos, cuáles son las responsabilidades laborales e institucionales en la cual nos encontramos todos. Esto tiene que ver con que podamos revisar nuestras prácticas cotidianas en tanto que cada uno ocupa un lugar estratégico en las instituciones y ese lugar puede ser significativo en tanto empezar a incorporar transformaciones vinculadas a las relaciones de género y, como decía antes, en el plano de igualdad y en el plano de una condición, de lograr una condición de respeto e igualdad para todas, para todos, para todas las personas que demanden nuestro servicio o que se acerquen a nuestras instituciones y requieran de nuestra atención. Por ello, es más que importante esta revisión permanente de los abordajes y las prácticas en la cual muchas veces quizás podemos reproducir estereotipos acerca de cuáles son los roles y funciones asignados a varones y mujeres que quizás en esta situación de atención o en este servicio que brindamos podamos reproducirlo sin cuestionarlo, sin cuestionarnos, sin revisarnos y poder otra vez nuevamente generar la reproducción de este modelo desigual, de este modelo excluyente por cuestiones de género. Incorporar el concepto de género en la organización implica un proceso de preparación, planificación, evaluación y seguimiento. Es decir, todos los momentos que implican el diseño, la ejecución y la evaluación de una acción, plan, proyecto en el marco de las instituciones refieren a contar con una vigilancia epistemológica continua. Es lo que implica nuestra mirada acerca de la perspectiva de género debe estar incorporada desde el primer momento de la planificación de nuestras acciones, para que ello después pueda redundar en resultados, los resultados esperados o el logro de mayores resultados, en tanto que sea incorporado en todo el proceso de diseño, como decía, ejecución, seguimiento y evaluación de nuestras acciones, programas, proyectos en el marco de las instituciones desde la perspectiva de género. Aún esto también es importante decir, digamos que existen organizaciones, instituciones que todavía mantienen, digamos, un modo de accionar, un estilo organizacional que reproduce estas desigualdades por cuestiones de género y que muchas veces pueden ser situaciones de discriminación y de exclusión. También, digamos, en esto de la reproducción
Este modelo societal refleja, por supuesto, los estereotipos esperados digamos, para cada género, para varones y mujeres, por lo cual muchas veces esto puede impedir la igualdad de oportunidades y una vida libre de violencia, especialmente o particularmente para las mujeres, que son las que históricamente han sido han sido vulnerados sus derechos por cuestiones de género. Muy bien, en este sentido, profundizando un poco más con lo que venía diciendo, recién hacía referencia a los estereotipos, de naturalizar los estereotipos y los roles que condicionan el lugar de las personas, definiéndolas por las cuestiones de género basado en una diferencia sexual. Como les decía antes, implica un desafío y un compromiso permanente, porque es revisarnos nuestros aprendizajes como sujetos sociales, que muchas veces no son cuestionados, no son analizados, sino que lo reproducimos casi en forma natural. Por ello, es más que importante tener esta vigilancia permanente acerca de cómo hacemos nuestras intervenciones desde un lugar respetuoso, desde un lugar, digamos, del marco de los derechos humanos, sin que nuestras intervenciones estén sesgadas o estén condicionadas por estas relaciones de género basadas en las desigualdades. Habilitar procesos de reflexión colectiva que ponga en cuestión, digamos, las prácticas y las formas de organizarnos, de relacionarnos en las instituciones, también favorece la incorporación de esta mirada de la perspectiva de género en nuestras prácticas institucionales. Que podamos reflexionar entre todos, todas, todes, los integrantes de un área, de una sección de trabajo, acerca de, por una parte, el servicio que estamos brindando, que se pueda lograr de un lugar respetuoso hacia el otro, como persona libre, digamos, de expresarse y de presentarse, digamos, sin discriminación por cuestiones de género, y bien también una revisión interna acerca de nuestras relaciones de género entre pares. Eso también, digamos, favorece la incorporación de la perspectiva de género de manera interna en la dinámica institucional y así también revisarnos en tanto el servicio que podamos brindar hacia la comunidad como agente del Estado, como decía antes, en un plano de igualdad y de respeto hacia el otro, sin ningún tipo de discriminación ni exclusión por cuestiones de género. La reflexión colectiva que permite compartir miradas, posturas, pensamientos, ideas, nociones, prenociones acerca de la temática, que también favorece, digamos, estas rupturas, como decía, de modo colectivo. Y poder también ir visualizando los logros que se van alcanzando. Por ello es interesante apostar, digamos, a estos espacios de reflexión de manera colectiva. Ahora bien, acá hay como algunos ejemplos en tanto cómo están distribuidas nuestras tareas hacia el interior de las instituciones y que muchas veces reproducen este modelo social patriarcal diferenciado entre varones y mujeres, fundamentalmente desiguales, en el cual podemos notar, por ejemplo, en algunas tareas cotidianas, quiénes toman notas en las reuniones, quiénes preparan, hicieron habitualmente, digamos, las actividades, quién aborda la cuestión de la lactancia. O sea, ¿dónde posicionamos a varones y mujeres en la distribución de tareas, roles y funciones de nuestras prácticas cotidianas de nuestras instituciones? Y muchas veces podemos darnos cuenta que reproduce este modelo social del cual venimos a hablar. Si trabajo en la atención del público, por ejemplo, cómo me posiciono frente a una persona que consulta, cómo le llamo, qué cuestiones doy por sentado. Muchas veces en nuestras intervenciones no hacemos preguntas, no ampliamos la información que fuera
necesario, que es pertinente para la intervención, porque nos basamos en información que podamos tener a la vista, en la cual quizás pueda estar cargada de estereotipos, de prejuicios acerca de la otra persona que solicita este servicio. Por ello es más que importante que podamos ampliar la cantidad de preguntas, en tanto lograr una información más completa acerca de la situación de la persona que solicita nuestro servicio, como así también lograr empatizar con esa persona en un lugar respetuoso. Por ejemplo, cómo me dirijo a esa persona, cómo le llamo, digamos, porque nosotros tenemos que estar atentos, digamos, a ser respetuosos en tanto en la identidad autopercibida de esa persona. Por ello, digamos, nunca adelantarnos y hacer preguntas como mencionar, digamos, el nombre de la persona sin antes solicitarles que ella misma se presente, o definir el género antes que esa persona, digamos, pueda presentarse de un lugar libre. Todas estas intervenciones muchas veces pueden ser muy nocivas y excluyentes hacia la persona que estamos interviniendo, porque, como les decía, podemos ser reproductores de este modelo social que excluye, que discrimina. Así también revisar los documentos y los formularios con los cuales trabajamos, que puedan contemplar la perspectiva de género, también la dinámica o la práctica cotidiana pueden visualizarse chistes que tengan que ver con esta reproducción del modelo patriarcal y que muchas veces aparecen como algo natural y nos causan gracia y reproducimos el modelo social sin cuestionarlo, sin analizarlo, sin generar, como decía antes, por ahí esos procesos de reflexión colectiva acerca de qué estamos queriendo tratar o qué queremos decir con esos chistes, qué mensaje tenemos por detrás de esos chistes, cuáles son los intereses, quiénes pueden resultar, digamos, de alguna manera afectados. Y estas revisiones continuas nos permiten ir revisándonos, ir analizando y fundamentalmente ir incorporando algunas situaciones de transformación en las relaciones de género hacia el interior de las instituciones y por supuesto también, más que importante, revisar la intervención en cuanto a calidad en materia de derechos humanos hacia las personas con las cuales nosotros brindamos el servicio o intervenimos. Ahora bien, ¿por qué es importante comunicar en clave de género? Las palabras sabemos que muchas veces pueden discriminar, pueden etiquetar, como decía anteriormente, cuando emitimos palabras, términos, pueden llegar a reproducir, digamos, etiquetas acerca del otro, pero así también nos pueden posibilitar generar nuevos sentidos, nuevos significados y nuevos horizontes fundamentalmente que puedan luchar, que puedan prevenir situaciones de discriminación y exclusión. Sabemos que las palabras construyen sentidos, pensamientos, valores y diarios colectivos. Por ello es más que importante poder darnos cuenta qué términos utilizamos, si todas las personas están incluidas, si todas las personas se sientan respetadas. Por eso es más que importante muchas veces también revisar nuestro lenguaje, los usos que le damos y en este sentido de revisar, de no reproducir los estereotipos que digamos, definen estos roles de género asignados por una diferencia de sexo entre varones y mujeres y otras identidades sexogenéricos que pueden generar discriminación, desigualdad, etc. Por ello también es importante saber que, como decía antes, cómo vamos reproduciendo el modelo social del cual somos parte, a través del lenguaje. El lenguaje es una herramienta
en la cual se reproduce. Por ello es más que importante ir incorporando esas rupturas en nuestros lenguajes. Y por supuesto, una herramienta fundamental que quizás lo vayamos logrando en forma progresiva. Lo más importante también es ir generando prácticas cotidianas que nos permitan revisarnos de cuáles son nuestros comportamientos, nuestras relaciones sociales, que no reproduzcan las relaciones de género en el marco de desigualdades, sino en un marco de generar condiciones iguales y de respeto hacia las personas, sin discriminación, sin exclusión, sin violencia. Porque bien sabemos, por ejemplo, que también el lenguaje, si bien lo reproducimos de modo societal, muchas veces los medios de comunicación social también se encargan de invisibilizar estas relaciones de género basadas en la desigualdad, en la cual, por supuesto, reproducen el modelo patriarcal que va a ubicar a los varones en una situación de poder o de superioridad por sobre las mujeres. Por ello es más que interesante ir incorporando herramientas que nos posibiliten generar estas rupturas para ir revisando, para ir generando esas rupturas en tanto ideas, representaciones y fundamentalmente prácticas en tanto en las relaciones de género, las relaciones sociales entre varones, mujeres y otras identidades sexogenéricas. Ahora bien, una situación que, digamos, a partir de esta sociedad patriarcal, desigual, asimétrico, de relación de poder de varones por sobre las mujeres, se visualiza en situaciones de violencia por cuestiones de género, que sabemos se pueden presentar de múltiples maneras estas situaciones de violencia, como violaciones, acoso, malos tratos, digamos, y que la máxima expresión de la violencia por cuestiones de género en la cual son víctimas teóricamente y estadísticamente así también lo demuestran, son las situaciones de violencia en tanto femicidios, en lo cual digamos, es la máxima expresión de agresividad y de violencia en la cual se pierde la vida, como decía antes, principalmente mujeres. Por ello es más que importante generar estas rupturas para prevenir, para, como bien lo marca nuestra ley, prevenir, sancionar e erradicar cualquier situación de violencia hacia las mujeres. Como decía antes, en este modelo social, político, económico, cultural, tan arraigado, muchas veces se naturaliza, se invisibiliza y societalmente no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque también históricamente se ha dado en el ámbito privado, por lo cual, digamos, invisibiliza aún más estas situaciones de vulneración de derechos. Pero hoy sabemos que con la conquista de derechos que hemos logrado, se han generado políticas públicas como medidas de protección para que se pueda prevenir, para que se pueda erradicar, para que se pueda sancionar todas las situaciones de violencia. Y en este sentido, nuestro Estado nacional, provincial, desarrolla diferentes estrategias para el abordaje de las violencias. En este caso, digamos, podemos mencionar como 3 tipos de abordaje que refieren al asistencial, al preventivo, promocional y al educativo. Al asistencial tiene que ver con todas las acciones o medidas que desarrolla el Estado, tendientes a brindar asistencia a las personas que viven situaciones de violencia por cuestiones de género. Y podemos mencionar algunos ejemplos como las casas refugio, que brindan acompañamiento y asistencia a las víctimas de violencia, a la creación de protocolos en las instituciones, etcétera.
También, digamos, desde el nivel de abordaje preventivo promocional, podemos mencionar, y esta es una herramienta fundamental, como les decía al inicio, las capacitaciones, los espacios de formación, en tanto posibilidades de ampliar las miradas conceptuales, metodológicas y prácticas, puntualmente o particularmente en temáticas de género, que nos posibilitan ir generando estas rupturas, en tanto mejorar condiciones de calidad de vida para todas las personas sin ningún tipo de discriminación ni exclusión por cuestiones de género. Y allí algunos ejemplos, podemos decir las campañas de sensibilización, bueno, distintas acciones que tengan que ver con la prevención y la promoción de la temática vinculado a generar esta sociedad más igualitaria y más respetuosa y más libre eh, en tanto sus relaciones de género. Y en el plano educativo, el abordaje tiene que ver más desde el nivel, desde el área de las representaciones, de revisar las representaciones sociales, las prácticas institucionales, generar una comunicación inclusiva, la democratización de las relaciones sociales, la transversalización de la perspectiva de género. Ejemplo de ello podemos mencionar la ESI, que es la Educación Sexual Integral, y la Ley Micaela, como espacios formativos en los ámbitos educativos y en la formación de agentes del Estado, que posibilita de alguna manera ir incorporando estas herramientas para el mejoramiento, por una parte, de la dinámica institucional, en tanto generar condiciones de igualdad y de respeto por, digamos, vinculadas desde una perspectiva de género, y así también para mejorar en calidad los servicios que brindamos a través de nuestras instituciones. Siempre las intervenciones desde, digamos, vinculadas a la temática de género y particularmente en situaciones de violencia, no es un recorrido, se trata de un recorrido no lineal, digamos, sino que al contrario va a generar una ruta de abordaje vinculado a la particularidad de cada situación y a, digamos, las posibilidades que tenga esa situación, en tanto, digamos, las decisiones también que van tomando las personas y los recursos que tengan las instituciones. Por ello, cada intervención es única, es particular, y desde ese lugar hay que posicionarse para intervenir. Es un lugar respetuoso y atendiendo, digamos, de forma única esa situación. Brindar un espacio libre de presiones, prejuicios, prenociones, digamos, que sea un lugar respetuoso, que sea un lugar privado, en el cual se pueda lograr un diálogo desde un lugar empático, de la posibilidad de ponerse en lugar del otro, y por supuesto, como decía anteriormente, intentar ser libres de prejuicios y de presiones hacia la situación que se nos presenta en ese momento, que tiene que ver con el abordaje de situaciones de violencia. Una escucha activa y respetuosa, esa escucha activa refiere a lo que decía anteriormente, libre de prejuicios y de presiones hacia esa persona, sino que debemos generar esa escucha, digamos, que sea atenta a lo que la persona desea manifestar, a escuchar en forma respetuosa toda la información que nos pueda brindar, y lograr ese involucramiento comprometido con el otro que viene a presentarnos esa situación tan particular como fuera la situación de violencia. Bueno, como decía antes, empatizar, ponerse en el lugar de la otra persona, tener en cuenta la singularidad de cada situación, que permita un abordaje integral, de acuerdo a la voluntad de la persona y a los pasos que puede ir transitando. Sabemos que el abordaje de situaciones de violencia es un proceso que implica tiempo, que implica decisiones, y que nuestra intervención debe ser de ese lugar, respetuoso, pero fundamentalmente brindando todas las posibilidades, los recursos que se puedan dar para colaborar con esta persona en la resolución o en la atención oportuna y adecuada de esta situación.
Por supuesto, es más que importante evaluar los riesgos de vida de la persona, en tanto que a partir de esto también se definen los tiempos de la intervención. Y lograr una resolución, estrategia, digamos, en forma conjunta, por supuesto, con la persona víctima de violencia. Ahora bien, algunas dificultades en tanto el abordaje de las instituciones en situaciones de violencia, podemos mencionar algunas, por ejemplo, la tendencia a individualizar el problema, que tiene que ver nuevamente con esta reproducción de los estereotipos, ubicándole a la persona, digamos, como que es un problema individual, que es un problema que de alguna manera se lo buscó o le pasó porque, digamos, le pasa a esa persona, cuando el contrario debe ser tratado como un tema, digamos, de agenda pública, de intervención del Estado, con un compromiso desde un lugar, digamos, social, en el cual el rol del Estado es fundamental, en tanto aportar, digamos, a la resolución de esa situación. Esta, por ahí, situación que se puede presentar de revictimizar a la persona, ¿qué habrás hecho para que te pase esto? Digamos, son algunas de las dificultades que se nos puede presentar a la hora de abordar situaciones de violencia en la cual debiéramos tener una vigilancia constante de evitar este tipo de situaciones. Por supuesto, también pueden aparecer estas situaciones en tanto la insuficiencia de recursos, del personal capacitado o idóneo para el abordaje de este tipo de problemáticas. También por ahí la falta de articulación interinstitucional para un abordaje integral, necesario y desde una perspectiva de género. Estas pueden ser algunas de las dificultades que se nos presentan en nuestras instituciones a la hora de abordar situaciones de violencia por cuestiones de género. Otros factores que pueden limitar, digamos, la transversalización de la perspectiva de género tiene que ver por ahí con la falta de institucionalización o debilidades en la planificación. Hay instituciones aún que, digamos, no tienen como rutina tomarse un tiempo para la planificación de acciones, evaluar procesos, ver resultados. Por ello puede significar, digamos, por ahí un debilitamiento en tanto incorporar en tiempos y en procesos la transversalización de la perspectiva de género en las instituciones. La escasez de recursos, muchas veces se crean áreas que tienen que ver con las medidas de protección en temáticas de género, pero luego son vacíos de presupuesto o no cuentan con presupuesto suficiente para cubrir la demanda o la amplitud, digamos, en tanto las situaciones que se plantean por temáticas de género. La presencia de culturas institucionales adversa a la igualdad, en esto de sabemos que hemos avanzado muchísimo, tanto las medidas de protección en materia legislativa, por todas las leyes que hemos conquistado, en nuestro país particularmente, hemos avanzado mucho, pero a la vez, digamos, se vivencian procesos contradictorios en el cual aún en nuestras instituciones persisten ideas muy arraigadas, basadas en un modelo patriarcal, que siguen reproduciendo este modelo desigual entre los géneros. La ausencia de un equipo técnico entrenado, estable, comprometido con la tarea, falla en la disponibilidad de información válida, actualizada y comprensiva del conjunto del Estado, transparencia en la organización del Estado. Pueden haber, digamos, estas dificultades en tanto, digamos, por ahí las prácticas incipientes, en tanto la incorporación de la perspectiva de género en las instituciones. Por ello es más que importante, como decía antes, ir generando esta vigilancia para, a través de nuestra planificación, a través de nuestra ejecución y el seguimiento y evaluación de nuestras acciones, podemos ir evidenciando cuáles son las debilidades que aún hoy se nos presentan en esta posibilidad de incorporar la perspectiva de género en nuestras acciones en el marco de las instituciones. Ausencia o fallos en la construcción de indicadores, existen todavía registros, digamos, mínimos acerca de las intervenciones en temática de género, que por ahí también es un limitante para la hora de evaluar cuáles son los resultados que hemos alcanzado y, digamos, cómo
de alguna manera mejorar las intervenciones desde la agenda pública, desde el Estado, a partir de este registro de datos, de indicadores que posibilitan ir orientando nuestras acciones. La adopción del lenguaje de género que difieren de las prácticas institucionales, esto vinculado a la incorporación del lenguaje inclusivo que decía que quizás es progresivo, pero es más que importante poder incorporarlo en nuestras prácticas institucionales, en tanto reconocer al otro como sujeto de derechos en condiciones libres e iguales, digamos, en el marco de los derechos humanos y como agentes del Estado obligados a digamos, generar este tipo de trato digno y respetuoso hacia el otro, del cual es destinatario de nuestras acciones del Estado. El riesgo tecnocrático, sabemos, digamos, muchas veces que nuestras instituciones están atravesadas por un sistema burocrático que obstaculiza y muchas veces puede resultar, digamos, en tiempos, digamos, retrasar los tiempos de la intervención vinculado a este componente burocrático que todavía en muchas de nuestras instituciones sigue siendo una práctica que no se ha realizado o que no implica la incorporación de la perspectiva de género en el marco de nuestras instituciones. Y en el riesgo de captura, o sea, por ahí está el limitante de no ir incorporando la pluralidad de voces que refieren a incorporando, digamos, a los sujetos involucrados en estas situaciones vinculadas a las temáticas de género. Por ejemplo, esta fluidez o interacción del Estado con las organizaciones sociales, feministas, que de alguna manera representan los intereses y necesidades de las mujeres, particularmente de otras identidades sexogenéricas, que por supuesto van visibilizando los derechos que aún actualmente no han sido conquistados y que requieren de nuestro compromiso y de nuestro, digamos, esta posibilidad de ir incorporando sus voces para que estas voces estén incorporadas en el marco del Estado, estén incorporadas en el marco de la agenda pública. Muy bien, la equidad de género también va a implicar de múltiples factores, como por ejemplo ir incorporando a las mujeres en espacios jerárquicos en el marco de nuestras instituciones, lo cual garantiza de alguna manera que la perspectiva de género sea, digamos, incorporada en nuestras planificaciones, en nuestras acciones y por supuesto en la toma de decisiones de las instituciones. Que se logren, digamos, organizaciones mujeres activas y con liderazgo. Eso, digamos, también refiere a que la equidad de género puede ir incrementándose en la medida que se puedan lograr estos espacios de participación, estas posibilidades de ocupar espacios y lugares en la toma de decisiones, en la ejecución, en la planificación de nuestras organizaciones, de nuestras instituciones. Bueno, que hayan funcionarios y funcionarias con conocimiento en temática de género capaces de plasmarlo en políticas públicas, es fundamental para incorporar las miradas, las voces. Y lo que decía antes también, la interlocución con las organizaciones, digamos, de, sociales, feministas y de otras identidades sexogenéricas que posibilitan, digamos, esta interacción, vinculación, articulación entre el Estado y la sociedad civil. Ahora bien, como para ir cerrando toda esta temática vinculada a cómo vamos incorporando la perspectiva de género en los abordajes y en las prácticas de nuestras instituciones como un desafío y un compromiso de todos los agentes del Estado, es decir, plantearles, digamos, que es posible que podamos construir este camino con herramientas como la capacitación, la sensibilización, que posibilita, digamos, esta oportunidad de situarnos
en visibilizar situaciones de desigualdad, situaciones de exclusión, de discriminación que viven hoy muchas mujeres y otras identidades sexogenéricas, principalmente. No por ello, como decía, los varones también son víctimas de este sistema patriarcal, de este marco de desigualdad normativo, social, que ubica a varones en un posicionamiento de poder en detrimento de las mujeres y de otras identidades sexogenéricas. Por ello es más que importante la capacitación como oportunidad para sensibilizar esta temática y fundamentalmente empezar a generar esas rupturas en ideas y representaciones acerca de las relaciones de género entre varones y mujeres y otras identidades sexogenéricas. El análisis de la información en clave de género, poder ponernos los lentes desde la perspectiva de género que nos posibilita ampliar nuestra mirada desde lo conceptual, desde lo metodológico, desde lo práctico, desde la dinámica cotidiana de nuestras instituciones. La identificación y planificación de las tareas para lograr esa transversalización, o sea, que todas nuestras acciones estén atravesadas, transversalizadas por esta perspectiva de género que nos posibilita generar condiciones iguales, libres y respetuosas para todas las personas sin discriminación ni exclusión por cuestiones de género. La implementación de un plan para la equidad a largo plazo, generar propuestas que puedan dimensionarse en el tiempo a partir de cuáles son los resultados, los logros que queremos alcanzar, en tanto lograr una sociedad más libre, más igualitaria, más respetuosa, sin discriminación, sin violencia. Y también una herramienta fundamental que tiene que ver con el desarrollo de propuestas es la evaluación durante, digamos, la ejecución de acciones y también luego concluido todo el proyecto, el programa, plan, que es ex post, que es una vez concluida la propuesta, poder evaluar cuáles son los resultados, cuáles fueron los logros, cuáles fueron las debilidades y sobre esos resultados seguir proponiendo nuevas alternativas, nuevas medidas de abordaje que posibiliten estas condiciones iguales para las relaciones de género. ¿Cuáles son los beneficios? Mejora el clima laboral en nuestras instituciones, entre pares, genera un clima, digamos, más colaborativo, armonioso, libre, respetuoso entre pares, que favorece el desarrollo de la tarea en el marco de nuestras instituciones, consolidar un compromiso institucional a partir de la presentación de un programa, proyecto que plantee la institución desde la perspectiva de género, hacer cumplir la legislación vigente, porque ella también nos posibilita poder ser, digamos, hacedores de las medidas de protección en el marco de los derechos humanos para todas las personas en condiciones iguales y libres, sin discriminación por cuestiones de género, que todas las personas, digamos, tenemos derechos a vivir de manera libre, sin violencia, sin discriminación por cuestiones de género, y que nuestras organizaciones estén basadas en relaciones de género desde el respeto y la igualdad. Estos son algunos de los beneficios que quería compartir con ustedes vinculado a la incorporación de la perspectiva de género en el marco de nuestras instituciones. Sabemos que implica tiempo, que requiere de un proceso que es gradual, es progresivo, pero apostamos a que cada agente del Estado cotidianamente pueda ir incorporando en sus prácticas cotidianas para lograr, como decía antes, por una parte organizaciones e instituciones basadas en relaciones de género desde el respeto y la igualdad, y que por supuesto esto va a redundar en beneficio de una sociedad más justa, más igualitaria, más libre, sin discriminación, sin exclusión, sin violencias por cuestiones de género. De mi parte, muchas gracias y bueno, estoy, digamos, disponible para preguntas, aportes, comentarios. Seguimos conversando. Muchas gracias.